A mí se me pedía que, bueno, pues hablase de la sostenibilidad de obras y de sus dimensiones, sobre todo contextualizando por qué ahora en la Iglesia, para nuestras congregaciones o instituciones, hablamos también de sostenibilidad, ¿no? Y hay que decir que la sostenibilidad en el lenguaje común o habitual siempre se vincula a desarrollo, a implementación, a, es decir, abrir nuevas posibilidades, ¿no? Que conlleve, pues eso, el desarrollo, ¿no? La sostenibilidad se piensa a efectos sociales, a efectos culturales, políticos, económicos, también a efectos religiosos, ¿no? En la actualidad, pues con lo que tiene que ver con el desarrollo de una institución, el desarrollo de una comunidad, el desarrollo de un proyecto, ¿no? Por eso la sostenibilidad pretende satisfacer las necesidades que hay en el presente, en nuestro presente, ¿no? Sin comprometer las posibilidades futuras de las mismas, ¿no? Es decir, para las instituciones religiosas la palabra sostenibilidad se va a utilizar especialmente para garantizar no solo el presente, sino garantizar al menos el futuro inmediato, al menos garantizar el desarrollo de las obras o el desarrollo de un carisma, si es el caso, en las generaciones más próximas, ¿no? Y tiene como tres, en el ámbito social y también en el ámbito eclesial, tiene como tres frentes, como bien sabéis, la sostenibilidad. Tiene el frente que tiene que ver con la economía, evidentemente, con el sustento económico para nosotros de las obras o de una comunidad determinada, ¿no? O el sustento económico pues, de una institución, de una congregación, de una orden religiosa, etcétera. Tiene que ver con el bienestar, en términos políticos hablan del bienestar social, ¿no? Es decir, en términos religiosos hablaríamos del bienestar de las personas. Y en términos congregacionales hablaríamos del bienestar de los religiosos o de la religiosa. Es decir, que la sostenibilidad también tiene que ver con el cuidado de las personas, con el cuidado de las personas. No solo con el crecimiento económico razonable, sino también con el bienestar o cuidado de las personas. Y tiene que ver también, y esto el Papa Francisco insistió mucho en ello, sobre todo en Fratelli Tutti, también en Evangelii Gaudium, ¿no? Tiene que ver con la protección del medio ambiente. Es decir, también se procura que las instituciones de la Iglesia, también la vida religiosa, las congregaciones, sean voz profética para el cuidado de la tierra, para decir en los términos del Papa Francisco, para el cuidado de la creación. Es decir, nosotros de nuestra fe confesamos que Dios es creador y por lo tanto hemos de procurar el cuidado de la tierra, el cuidado de la creación. Por tanto, ya os he indicado tres tipos de sostenibilidad o tres frentes de sostenibilidad. Lo que tiene que ver con nuestra economía, lo que tiene que ver con el cuidado de las personas y lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra. El cuidado de los bienes, por tanto, materiales, el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra. Dicho en otros términos, el cuidado de la persona, digamos así, de las dimensión más importante de la creación, que somos las personas, nuestro hábitat, ¿no? Y también aquellas cosas que generamos, ¿no? Que nuestra economía genera, como son nuestras instituciones, ¿no? Si tenemos colegios, intentamos mantenerlos, o tenemos una institución social, necesitamos un respaldo económico que la sustente, ¿no? Bien, pues en estos términos son a los que se refiere también el Papa Francisco, que ha sido un gran promotor de la sostenibilidad en esas tres dimensiones, ¿no? Laudato Si aborda la crisis ecológica. La crisis ecológica es una crisis de pobreza. Es decir, si no cuidamos la tierra,
generamos pobreza, generamos pobres, generamos personas que especialmente van a sufrir el deterioro de la tierra. Lo sufrimos todos, pero van a comenzarlo a sufrir aquellas personas menos pudientes en nuestra sociedad y en nuestros contextos, ¿no? Por tanto, la crisis ecológica tiene que volcarse voz profética también para la vida religiosa, ¿no? Porque cuidar la tierra supone erradicar pobreza. No hacerlo supone fomentar aún más la injusticia y la pobreza, ¿no? Y por supuesto, pues también las otras dos dimensiones tan importantes, ¿no? Bien, antes de seguir con una otra idea que nos ofrece el Papa Francisco y que son un marco bien interesante para articular nuestras instituciones y articular también nuestra congregación en términos de sostenibilidad, voy a decir ahora algunas otras ideas previas y claves e importantes en toda esta cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Y tiene que ver con los beneficios de la sostenibilidad en la vida religiosa. Es decir, en la medida en que las instituciones religiosas tengan como programa de vida la sostenibilidad en esos tres frentes que he señalado, pues en esa misma medida se va a ver beneficiada, se va a ver beneficiada de algunas dimensiones, ¿no? De su propia vida y de su propia misión. El primer gran beneficio que recibe una institución cuando trabaja la sostenibilidad en esos tres frentes es el de la resiliencia, es decir, la capacidad que la institución tiene de superar sus propias crisis, sus propias tensiones, sus propias heridas, la capacidad que genera la institución o los refuerzos que la institución recibe para ser capaz de afrontar las dificultades o desafíos con los que se encuentra. Si una institución trabaja bien el cuidado de las personas que pertenecen a ella, trabaja muy bien los entornos donde está situada la misión, en vuestro caso de las hermanas, y procura un buen equilibrio económico, según la doctrina social de la Iglesia, pues se hace más resiliente. La resiliencia tiene que ver con la capacidad que tenemos de afrontar las crisis, que puede ser la crisis vocacional, la crisis de enfermedad, la crisis de que una misión se agota, la crisis incluso económica, que a lo mejor impide el desarrollo de ciertas misiones. Es decir, refuerza a la propia institución a la hora de afrontar sus propios desafíos o sus propias crisis. Sería la resiliencia. Bueno, pues este es un valor importante a recuperar para las personas. Las personas resilientes saben situarse mejor en momentos adversos, en la adversidad de la vida, del contexto social, en fin, de las circunstancias que puedan concurrir, ¿no? Segundo beneficio, cuando se trabajan esos tres vectores, lo económico, las personas y el entorno, es la relevancia social. Si una institución religiosa trabaja bien su sostenibilidad, se hace más relevante de cara a la sociedad. ¿Por qué? Porque es capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, ¿no? No es la adaptación cómoda, o no es la adaptación pasajera. Se habla de una adaptación profunda que en términos proféticos en la vida religiosa acuña con la palabra signos de los tiempos, ¿no? Es decir, toda institución es dinámica y para ser relevante tiene que dialogar con la cultura del momento, tiene que entrar en la cultura del momento, tiene por tanto que acoger eh, los valores siempre y cuando no contradigan a los valores evangélicos del momento. La sostenibilidad en esas tres dimensiones
hace a la institución más relevante, la va a hacer más relevante, la va a reforzar socialmente hablando, ¿no? Tercer gran beneficio de la sostenibilidad en la vida religiosa para una institución sería la credibilidad. Es decir, la sostenibilidad, trabajar esas dimensiones de la sostenibilidad, ayuda a las instituciones religiosas a aumentar su credibilidad y su confianza en la sociedad. Nuestra sociedad va a confiar más y mejor en nosotros en la medida en que vea y observe que somos personas que trabajamos la sostenibilidad con nuestros criterios evangélicos, por supuesto, ¿no? Y conforme, para algunas de las dimensiones de la sostenibilidad, conforme a la doctrina social de la Iglesia. Es decir, nos volvemos más creíbles, creíbles. ¿Por qué? Porque ofrecemos mayor confianza. Unos padres van a confiar más en el colegio al que envían sus hijos si ven a un colegio comprometido con los principales elementos que conlleva pues la sostenibilidad de esa obra. Unos profesores van a confiar más en la institución si ven que la congregación apuesta por cuidar las personas, cuidar la tierra o el entorno, cuidar pues el equilibrio económico de esa obra, evidentemente, para hacerla factible y para hacerla posible, ¿no? Por tanto, se gana en credibilidad. Y en cuarto lugar, también muy importante, ¿no? Que sería el impacto positivo que tendrían las instituciones religiosas, ¿no?, en la sociedad cuando promueven el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas, ¿no? Bueno, pues hay un impacto positivo. Es decir, con esta institución podemos contar porque defiende a las personas, defiende la justicia social de la tierra, defiende y procura pues el cuidado pues de los bienes, ¿no? El cuidado responsable de los bienes también, de los bienes materiales. Es decir, no despilfarra, no genera pues injusticias en el modo de tratar sus propios bienes, etcétera, ¿no? Es un impacto positivo. Hoy en día, desde el punto de vista comunicativo, se utiliza mucho la palabra o el vocablo impacto, ¿no? Es decir, la sociedad hoy en día entiende esta palabra. Algo me impacta cuando tiene una carga positiva o cuando tiene una carga negativa, ¿eh? Es decir, pues según sea esa orientación o esa carga, pues va a producir unos efectos en mí u otros, ¿no? Eh, ¿Qué ejemplos de sostenibilidad podríamos decir sobre la vida religiosa, ¿no? En primer lugar, para la sostenibilidad económica está todo el tema de las inversiones, ¿no? Las inversiones deben ser responsables y éticas conforme pues a los criterios evangélicos, ¿no? Es decir, las instituciones religiosas han de invertir en proyectos que promuevan siempre el desarrollo sostenible de las personas, ¿no? La energía renovable, se habla también de la agricultura ecológica, ¿no? Bueno, pues es otra de las dimensiones importantes, ¿no?, en este tiempo, y por supuesto de las inversiones financieras que respondan a criterios éticos, es decir, que nuestras inversiones no sean utilizadas para, por ejemplo, inversiones en armamento, por ejemplo, o para inversiones en cuestiones que puedan incluso contradecir nuestra propia doctrina o nuestros propios principios evangélicos. Por eso la institución debe velar muy bien para que su economía sea sostenible con valores éticos y evangélicos, debe velar muy bien, vigilar muy bien en manos de quién y de quiénes pone sus inversiones, que tiene que hacerlas inevitablemente. Tenemos que hacerlas para poder sostener las obras, ¿no? Pero no a cualquier precio, no a cualquier precio, ¿no? Esto va a ser muy especialmente vigilado en los tiempos que corren por la propia Iglesia y por la propia doctrina social de la Iglesia. Segundo lugar, la educación ambiental, ¿eh? Es decir, ustedes que tienen muchos colegios, pues han de ser voz profética para el cuidado de la tierra y no tengan miedo en acudir pues a los criterios teologales que nos proporciona nuestra fe en un Dios Padre que es creador, ¿eh? Ahí tiene que estar nuestra voz profética. Eso es hacer sostenible
a nuestra institución y sobre todo creíble a nuestra institución de cara hacia el exterior, ¿no? Hay que promover, por tanto, la educación ambiental entre los miembros, ¿no? Primero tenerlo nosotros, claro, ser educados, ¿no? en esta cuestión y, en segundo lugar, promover esa educación recibida en favor de otros, ¿no? Es decir, hay que concienciar aún más sobre la importancia de la educación ambiental como dimensión de sostenibilidad, sobre todo porque el Papa difunto, ¿no? Francisco, nos insistía mucho en el cuidado de la tierra en este sentido, es decir, el no cuidado de la tierra genera las grandes injusticias, ¿no? Y la tierra hay que mimarla, cuidarla, la naturaleza, el entorno, los entornos, ¿no? Para que para el bienestar, ¿no? De todos nosotros, pero también especialmente de las generaciones futuras, ¿no? Ujú. Hay que también promover desde la sostenibilidad la solidaridad social, es decir, las instituciones religiosas pueden ayudar a las instituciones más vulnerables, promoviendo la justicia social y la igualdad. Bueno, pues es una dimensión que cada congregación tiene que ver cómo la encarna, cómo la hace realidad, ¿no? Es decir, cómo desde los bienes que tiene y disfruta puede ayudar a otros, que son más vulnerables que uno mismo, ¿no? Esta solidaridad social es otro criterio de sostenibilidad. Porque si algo defendía el Papa Francisco es lo siguiente, o nos salvamos todos o aquí no se salva nadie, ¿no? Porque los males que produzca la Ten- tierra, Ayudan. los males que produzca pues cualquier situación, afecta a todos, ¿no? Entonces ya no, ya pasó el tiempo de que cada uno intentaba procurar su propia salvación, ¿no? Ahora tienes que procurar la tuya y la de los demás, ¿no? En la medida en que procures la tuya, procuras la de los demás. Por esto es muy importante también para las instituciones de vida religiosa. Preservar lo cultural, es decir, las instituciones religiosas han de preservar su patrimonio cultural, su carisma, en nuestro caso, patrimonio cultural y espiritual, promoviendo, y esto lo habéis insistido mucho en vuestro capítulo general, promoviendo la identidad y la historia de la congregación y de las comunidades. Eso tiene que ver con la sostenibilidad del carisma. ¿Eh? Si no se promueve la identidad que encierra una cultura, que encierra una espiritualidad, que encierra un patrimonio religioso, espiritual, no se preserva la institución, no se preserva la congregación, ¿no? Y otro elemento que habría que introducir también como ejemplo de sostenibilidad es nuestra capacidad de discernimiento. Es decir, las instituciones religiosas estamos llamados a discernir permanentemente la voluntad de Dios en los desafíos y oportunidades del momento, en los desafíos y oportunidades que la sociedad nos presenta en estos momentos, ¿no? Por eso hemos de tomar decisiones que promuevan siempre lo que sea el bien común, lo que sea la justicia para todos, lo que sea la solidaridad, lo que sea la protección del débil, lo que sea el cuidado de las personas, el cuidado de la economía, el cuidado de la tierra. Es decir, nuestros discernimientos han de tener siempre estos prismas, ¿no? Yo diría, pues casi, pues como un sello de identidad, ¿no? En nuestra propia vida. Bien, y ya para terminar, es decir, por tanto, la sostenibilidad estaría en esos tres frentes que surgen en la cultura social y política del momento. El Papa Francisco los introduce con mucha fuerza en el discurso religioso y también en el discurso para la vida religiosa, para la vida consagrada, y esos tres frentes van a articular, nos van a articular de forma sostenible en las congregaciones, ¿no? Pero hay un asunto que sí, sobre el cual sí quería llamar especialmente, llamar especialmente la atención, y es el que tiene que ver dentro de estos tres frentes, cómo articular entre nosotros el bien común y la paz
la paz de la congregación, cómo la congregación puede promover la paz social a través de sus instituciones, etcétera, ¿no? Es decir, en la Iglesia hemos hablado, y el Papa Francisco nos habló mucho, que los religiosos querían religiosos alegres, ¿verdad? Hemos hablado mucho sobre el amor en la vida religiosa, ¿no? Pero hay un aspecto que olvidamos, que es el desarrollo de la paz, ¿no? Bueno, pues para que haya paz tiene que haber sostenibilidad, ¿eh? Gálatas 5:22 insiste en esas tres dimensiones, pero también insiste en la tercera, ¿no? Bueno, pues aquí es donde yo sí quiero ir, pues a cuatro formulaciones que el Papa Francisco, de un modo precioso en Evangelii Gaudium, nos dejó escrito, ¿no? y que, y que recorren o brotan de alguna forma de una convicción profunda a raíz de la importancia que tiene, pues, en fin, todo esto que os he venido expresando, ¿no? Y también lo hace en su encíclica, por supuesto, Laudato Si, donde él aborda fundamentalmente la crisis ecológica, ¿no? Son expresiones que quizá, polaridades que quizás habéis oído, pero nos enmarcan o nos dan un marco de referencia para que hagamos nuestros trabajos, ¿no? Y por eso lo resalto de un modo especialmente ahora, ¿no? El tiempo es superior al espacio. ¿Qué quiere decir esto para la congregación? ¿Qué quiere decir el Papa Francisco en el número 222? El tiempo es superior al espacio. Siempre hay una tensión mm, bipolar entre la plenitud y el límite. Es decir, la plenitud está en el tiempo, el límite está en el espacio. Bueno, pues la vida religiosa muchas veces, al dar más importancia a nuestros espacios, nos estamos poniendo nuestros propios límites, ¿eh? Y la experiencia bíblica, como bien sabemos, da un valor sagrado a la temporalidad, ¿no? Al tiempo, porque ve que en el tiempo está la plenitud, ¿no? El espacio siempre tiene el riesgo o la tentación en la que caemos, todos, yo mismo también caigo muchas veces, tiene la tentación de confundir las cosas con el poder. Los espacios son poder. Circunscribirnos solamente a los espacios es, del fondo, es defender un poder, ¿eh? Que no siempre es legítimo, no siempre es legítimo. Eh, por eso el Papa Francisco nos invita a pensar como religiosos en esta bipolaridad, en esta tensión. El tiempo es superior al espacio, esta tensión entre el tiempo y el espacio, entre la plenitud y el límite. ¿Cómo se aterrizaría esto en ejemplos concretos, ¿no? Muchas veces cuando los religiosos nos cerramos los ojos a toda costa a defender pues un lugar, en el fondo estamos defendiendo un espacio en el que estamos defendiendo un poder, ¿eh? Nos estamos autolimitando y perdemos horizonte. Es decir, perdemos la plenitud del tiempo, ¿no? La plenitud del tiempo abre procesos. Esta era la gran palabra, fue la gran palabra del Papa Francisco. Por favor, ustedes abran procesos. No se circunscriban única y exclusivamente a los espacios que ya tienen conquistados, porque el tiempo se los va a ir desdibujando, hasta se los puede quitar. Yo puedo defender a toda cosa un espacio, pero resulta que viene un gobierno y me lo expropia. Puedo defender a toda costa un acuerdo que tengo con no sé qué gobierno, pero hay un cambio de gobierno y ese espacio que he defendido a toda costa y que me ha puesto un límite, pues ahora me lo quita. Y he perdido horizonte, he perdido, he perdido el tiempo por no saber medir el tiempo, ¿no? No sé si me explico. Bueno, les pongo estos ejemplos para aterrizar un poco más y mejor estas bipolaridades, ¿no? Que las estamos viviendo en la vida religiosa con más frecuencia de lo que parece. El tiempo nos sitúa siempre en la utopía, en el sueño evangélico.
que la providencia, si me permiten la expresión más teologal. El espacio, insisto, nos puede poner una venda en los ojos y nos hace perder perspectiva. Nos encierra, insisto, en nuestros límites, en nuestros límites. Mirad, por poner un ejemplo en mi provincia, de los frailes, a veces cuando tenemos que decidir sobre la viabilidad o no de las comunidades o sostenibilidad de las comunidades, siempre el argumento que aparece con fuerza es defender el espacio. Es que esta comunidad tiene historia, Bien, ¿qué es lo que hace el tiempo por haber perdido el tiempo? Bueno, pues que los frailes se mueren, los frailes envejecen, envejecemos, los frailes nos podemos morir incluso antes de tiempo, aparece una enfermedad, aparece un imprevisto que no habías contemplado. Resulta que estás en un lugar, pero la gente se fue porque la sociedad se mueve, se cambia y ya no está ahí. Y tú tienes que estar con la gente. La experiencia del éxodo, el pueblo de Israel no tiene espacio, se falta hasta la tierra y se fía solo del tiempo, de la temporalidad que le abre horizonte, ¿no? Y cuando ya se asienta en una tierra es cuando ya empiezan luego los problemas, ¿no? Bueno, es poner ejemplos para ver cómo tenemos que equilibrar esta cuestión, ¿no? El tiempo es superior al espacio. Les invito a que mediten bien esto. Acudan a los textos del Papa Francisco que les ayudarán. El trigo y la cizaña. La cizaña es el espacio, el trigo es el tiempo, es la semilla que ya madurará. ¿eh? Pero la cizaña se instala en un lugar muy concreto, en una planta muy concreta. ¿no? Es un gráfico, por citar pues ese texto evangélico. ¿no? Bueno. Hay otra bipolaridad, que es la unidad prevalece sobre el conflicto. La resiliencia nos fomenta en la comunión, porque nos ayuda a encajar nuestras crisis, nuestros conflictos, ¿no? Es decir, bueno, hemos de reconocer que a veces tenemos conflictos, no debemos ignorarlos, ni disimularlos, ni taparlos, sino más bien afrontarlos, ¿no? Asumirlos para afrontarlos, ¿no? Bueno, pues al final la coyuntura está en esta cuestión, que la unidad ha de prevalecer sobre el conflicto. Siempre hay que perseguir este objetivo superior, es el objetivo de la comunión, es una clave, como bien sabemos, cristiana y por supuesto pues también muy dominicana, ¿no? Bueno, pues no hay que asustarse del conflicto, porque inevitablemente como seres humanos que somos tenemos que bregar con los conflictos. Quien dirige un centro educativo todos los días tendrá algún conflicto. El profesor que no va a clase, el padre o la madre que se queja de no sé qué, el niño que ha hecho una trastada, eh, que ha habido una inundación porque no se cerraron los grifos del baño y ha inundado una clase, que el gobierno ahora te exige no sé qué. Es decir, la vida es constantemente es conflictual. ¿eh? Y nuestra tarea está en no quedarnos en los conflictos, en afrontarlos, ¿no? Y en la medida en que podamos, porque el objetivo siempre es procurar la comunión, la armonía, ¿no? La unidad, ¿no? Y en la medida en que estemos orientados hacia esa perspectiva, situaremos los conflictos en su justo término, ¿no? Más en su justo término. Los creyentes, los cristianos, bueno, pues tenemos ahí una dimensión que trabajar muy bonita, que es vivir reconciliados en la diversidad. A veces los conflictos, el primer punto de un conflicto es la escenificación del conflicto, ¿no? Solemos escenificar los conflictos. Mira lo que ha hecho este alumno, mira lo que ha hecho este profesor. Bueno, es normal, forma parte de la primera fase, ¿no? Hay que escenificar los conflictos, pero no quedarnos en la escena del conflicto, que es donde nos solemos quedar. No hay que dar más pasos para, para matizar el conflicto, no extrapolarlo, no exagerarlo. La escenificación intenta exagerar. ¿sí? No mentir, sino exagerar. Y a veces hay que
Es decir, a ver, no es para tanto. Es un conflicto, es verdad. Vamos a verlo con serenidad. Vamos a ver cómo lo podemos superar. Pero no lo alimentamos. Si lo alimentamos, lo empezamos a exagerar. ¿eh? Entonces, es decir, forzamos la escenificación del conflicto, ¿no? Bueno, pues cómo trabajar, vivir, cómo ha de emerger entre nosotros la diversidad reconciliada, ¿no? La comunión no niega que haya diversidad. La comunión no implica ser todos iguales, ni siquiera estar todos de acuerdo. La comunión conlleva el saber vivir en desacuerdo, incluso si es el caso, de forma reconciliada, aceptando los matices que la otra parte pone, etcétera, ¿no? La gracia que está no solo en mí, sino también está en otros, en otras consideraciones, en otras formas de ver las cosas, ¿no? Bueno, pues la realidad es, perdón, la unidad prevalece sobre el conflicto, sería otra frase a meditar que nos puede ayudar a hacernos más sostenibles, ¿eh? Porque si solo impera el conflicto, la congregación no es sostenible, la comunidad no es sostenible, la obra no es sostenible, ¿no? Tercera idea, la realidad es más importante que la idea, ¿eh? Tercera afirmación, la realidad es más importante que la idea. Claro que las ideas son necesarias, los puntos de vista, pero al final es la realidad es la que se impone, la realidad es la que se impone. La realidad es lo que es, la idea la elaboramos, ¿no? La elaboramos, ¿no? Por eso debe haber un diálogo constante entre lo que elaboramos y la realidad que está ante nuestros ojos, ¿no? Por eso no solamente es peligroso solamente vivir en el mundo de la idea. Tengo grandes ideas. Cuando las encarnas, cuando las haces realidad, porque mientras no las hagas carne y hueso, no eres fiel al postulado evangélico, ¿no? Porque el Evangelio nos habla de encarnación, ¿eh? Bueno, pues eso también es un mal a veces en la vida religiosa, sobre todo dominicana. Tenemos muchas ideas, somos muy perspicaces, pensamos mucho, reflexionamos mucho, pero ¿cuándo viene el compromiso con la realidad? Es decir, cuando llevo la idea a la realidad y la voy modificando, porque la realidad nunca es pura del todo, ni es monocolor del todo, y la idea que ser, tiene que tener márgenes de flexibilidad para poder encarnarse en la realidad, ¿no? Bueno, pues esto no siempre es fácil también entre nosotros, como bien sabemos. Y por último, otra expresión, el todo es superior a la parte. Claro que las partes son importantes, pero es más importante el todo en la medida en que integra las partes. Por eso el Papa Francisco insistía mucho, el todo no es sin más la suma de las partes. No hace sostenible una congregación sin más la suma de las comunidades. No se lleven a engaño. La congregación tiene la función, la responsabilidad de lograr el poliedro, ¿no? Esa figura geométrica, donde encaja cada parte en lo que cada parte aporta, nutriéndose de las demás, nutriendo a las demás y dejándose nutrir por las demás. Es decir, que el todo es superior a la parte en la medida en que las partes se ven beneficiadas del resto, pero a su vez cada una aporta al resto. Es decir, generan unos lazos internos, unos vínculos internos que hacen posible el sistema, que es la figura del poliedro. Es decir, no basta con decir la suma de comunidades, nos respetamos, cada cual, la autonomía de cada cual, todo eso está muy bien, pero como eso no generes vínculos internos que formen más el poliedro, no estás haciendo de la congregación una congregación sostenible, porque no hay unidad interior, no hay, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Hay formalidad externa, pero no hay una sustancia interna que procure pues, la cohesión. El poliedro es la cohesión interna, ¿no? Por eso, esta otra cuestión sería también muy importante a meditar,
para hacer sostenible pues también nuestra vida y nuestra propia congregación. Bien, ya termino, no las canso más, porque además llevan mucho tiempo ya conectadas. Simplemente resumo lo siguiente, diciendo que eh, cuando queremos aplicar lo que la sociedad entiende por sostenibilidad en esas tres dimensiones que he explicitado, el Papa Francisco nos ofrece claves teologales desde la lectura del Evangelio que hace para poder hacerlo. Simplemente lo que quería decir. Por eso, prestad atención a a esos cuatro principios que el Papa formula y, y eso nos va a ayudar ya como religiosos, como religiosas, a hacer más sostenible pues la propia congregación. ¿Eh? O aplicado a una institución concreta, pues la propia institución concreta. Muy bien, muchas gracias. Un saludo de buenos días a quienes están en América. Al Padre Jesús, gracias que a pesar de sus dificultades aéreas pudo aterrizar y acompañarnos en esta mañana. Y a quienes estamos en Europa, buenas tardes. Hermanas, estamos viviendo un tiempo de Kairos, el tiempo del Espíritu Santo. Y todas las situaciones que estamos viviendo durante estos meses, durante estos días, incluso la muerte del Papa Francisco para nosotras debe ser un llamado a recordar aquello que él cada día nos insistía en la vida religiosa, sean profetas de hoy. Y ese es el llamado que estamos invitadas a vivir, a ser profetas de hoy, en este mundo tan convulsionado, pero también tan ansioso de vivir un mundo mejor, de tener un mundo lleno de paz, un mundo de comunión. Y nosotras como dominicas estamos invitadas a vivir la comunión desde cada una de las comunidades en donde nos encontramos, a fortalecernos unas a otras para poder ir dejando a un lado los miedos, aquellos miedos que nos impiden tomar decisiones que nos permiten crecer quizá. A veces por quedarnos, hoy me ha parecido muy importante la expresión del Padre que nos dice, cuidando los espacios es cuidar el poder. Me ha llamado mucho la atención, Padre Jesús, esa expresión. Y digo, en verdad, ¿cuántas veces quizá yo puedo estar cuidando ese espacio por no dejar el poder que uno se va creando, que se va generando? Entonces, hermanas, invitarles a que nos pongamos en actitud de disponibilidad para que sea el Espíritu de Dios el que nos asista a tomar las mejores decisiones, a mirar que tenemos aún para poder seguir creciendo de una manera diferente, que no tengamos miedo a ceder mi idea, mi decisión, y que se vuelva un discernimiento comunitario respecto a cómo yo me siento realizada como consagrada en el lugar en donde estoy. ¿Estoy verdaderamente realizada en mi vocación? Porque desde ahí debemos partir. Si nos sentimos realizadas vocacionalmente, estaremos dispuestas a dejar y a acoger nuevas oportunidades. Pongámonos, hermanas, en las manos de Dios para que Él nos ayude a ser valientes, a ser estas mujeres que cada día vamos buscando al Señor, pero no porque necesitamos únicamente el cuidado de Él, sino porque queremos anunciar que esa fuerza que proviene de Él nos impulsa a vivir de manera diferente. A ser estas mujeres valientes, decididas, que queremos seguir extendiendo el carisma que nuestra Madre Dubish Portalet lo recibió, y que la Iglesia nos permite a nosotras extenderlo, hacerlo vida, y hacerlo vida desde los diferentes lugares en donde nos encontremos.
Estamos invitadas a que desde cada una de nosotras demos el aporte necesario para poder llegar a tomar decisiones comunes. El bien común es el objetivo que debemos perseguir siempre. Y a partir de qué bien común persigo, nosotras vamos también a dar los pasos necesarios. Seamos estas mujeres que salimos en la mañana buscando al Señor porque queremos caminar con Él, decididas a emprender este camino de peregrinas de la esperanza. El Papa Francisco nos ha insistido y sigue insistiendo a través de sus escritos que seamos mujeres generadoras de esperanza, pero tomando nuestras decisiones oportunas de acuerdo a la realidad que vamos teniendo y que ya la conocemos. Agradezco infinitamente, hermanas, su participación, su dedicación a leer las actas y los documentos capitulares que les hemos enviado. Quizá a veces no dedicamos el tiempo necesario para leer estos documentos y es cuando encontramos dificultades para obtener respuestas a nuestras inquietudes. Es importante que demos una lectura reflexiva, una lectura orada de estos documentos, porque es el aporte de cada una de ustedes. Es el resumen del trabajo que congregacionalmente lo hemos ido elaborando. Y como nos decían las hermanas en la explicación de los documentos, es un camino que se ha venido construyendo. Y este camino tiene que continuar, no detenerse. Tenemos que caminar mucho más hacia adelante, sabiendo que estamos responsables de este crecimiento eclesial como dominicas de la Inmaculada Concepción. Somos responsables de extender el reino de Dios en cada uno de los lugares en donde nos encontramos con las personas que necesitan de nuestra ayuda. Y no es solamente nuestra ayuda material, sobre todo nuestra ayuda de escucha, nuestra ayuda espiritual, que es muy importante y la gente lo necesita hoy más que nunca. Y también la ayuda material. Entonces, hermanas, les invito, dispongámonos a caminar nuevamente, emprendiendo el camino de las mujeres que fueron en busca de Jesús, pero no se detuvieron y no se quedaron lamentando el no encontrarlo. Buscaron los medios para alcanzar el encuentro con el Señor. Que seamos nosotras estas peregrinas de esperanza desde el aporte y la toma de decisiones que nos corresponde a cada una, a cada comunidad y a cada provincia. No quiero terminar mi intervención sin invitarles a que en un momentito de silencio nos unamos a nuestra hermana Teresa Takuri, que hoy estará enterrando a su padre. Sabemos quienes hemos perdido a nuestros padres, que papá, mamá es lo mejor que uno pueda tener en la vida. Y para ella el haberlo cuidado los últimos días habrá sido y será un regocijo, pero también dolor. Así que un momentito de silencio, enviémosle espiritualmente a nuestra hermana Teresa Takuri y a su familia nuestra oración, nuestro deseo de que el Señor le fortalezca. Y también nos unimos a la familia de nuestras hermanas Rosita Cortés, que hace unos días perdió a su hermanita.
Juanita Tapia, su papá, y también por nuestras hermanas que partieron al cielo hace unos días. Que sean ellos los intercesores ante Dios para que nosotras sigamos construyendo este camino de peregrinas de esperanza. Gracias, hermanas, les abrazo con mucho cariño y les doy mi oración para que cada una pueda tomar las mejores decisiones en sus comunidades, disponibles siempre a seguir creciendo carismáticamente en el servicio misionero que la Iglesia nos ha confiado. Muchas gracias. Y gracias al equipo que coordinó la reunión de este día. Gracias. Gracias, Madre Norma. Gracias, hermanas, por organizar siempre estas reuniones tan importantes para cada una de nosotros. Una vez más, digo lo que han dicho sin fin, para Dios nada es imposible. Lo importante es la confianza plena en Dios mediante la oración y no perder nunca la esperanza de algo nuevo que nos pide el Señor. Si bien es cierto, a nivel de congregación y de muchas congregaciones nos encontramos en momentos oscuros, pero con la esperanza de que amanece un nuevo día lleno de luz, lleno de esperanza, y algo nuevo se nos vendrá. Muchísimas gracias y un saludo para todas las hermanas. Que el Señor nos bendiga en todo momento. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Madre. Gracias, un abrazo para todas. Gracias. Gracias.